Abandonada en el altar, se casa con un mendigo y descubre que es hermano de un multimillonario. Era un día soleado en la ciudad, el tipo de día en que todos los sueños parecen posibles. Elena, vestida con un hermoso vestido blanco, esperaba con el corazón palpitante frente al altar. Allí estaba su amado, o al menos eso había pensado. El sí quiero quedó atrapado en su garganta cuando él desapareció en medio de la multitud, dejando solo la huella de sus pasos. El murmullos de los invitados se convirtieron en risas burlonas mientras las sonrisas se desvanecían. Fue un instante. Su mundo se desmoronaba. Desesperada y humillada, Elena salió corriendo de la iglesia, el ruido del tráfico y las carcajadas detrás de ella resonando como un eco doloroso. En la calle, la vida continuaba. Personas apresuradas, vendedores gritando, luces brillantes, pero ella solo sentía vacío. ¿Es que el amor no vale nada? Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Martín, un mendigo que yacía contra la pared, su cabello enmarañado y su ropa raída. Todo en él gritaba miseria, pero había algo en sus ojos que atrapó a Elena. Eran dos mundos en colisión. Un arrebato de locura la llevó a acercarse. ¿Te casarías conmigo?, preguntó sin pensar. Martín la miró, sorprendido, como si ella hubiera caído del cielo. Sin pensarlo, asintió, y así, en medio del bullicio, se encontraron frente a un juez. La ceremonia fue breve y llena de risitas nerviosas. Hasta la oficial que los casó parecía confusa, pero mientras intercambiaban votos, había una extraña conexión. Su risa era contagiosa y la calidez de su presencia comenzaba a colmar el vacío en el corazón de Elena. Sin embargo, la vida de Martín no era solo la calle. Días después, Elena se enteró de su oscuro pasado. Un hermano perdido, un millonario que había dejado todo para vivir en la sombra de su familia adinerada. La revelación sacudió el mundo de Elena. En un abrir y cerrar de ojos, su vida se llenaba de preguntas. ¿Debería levantarse contra los prejuicios de su familia en vez de sucumbir ante ellos? La idea de una vida con Martín, con toda la pobreza y las luchas que eso implicaban, pesaba como una montaña sobre sus hombros. Pero allí estaba él, leal e inquebrantable, amándola como nunca lo había hecho nadie. La tensión comenzó a crecer entre ambos mundos. Mientras la familia de Martín lo despreciaba por su decisión de estar en la calle, Elena se encontraba atrapada en un dilema desgarrador. Los murmullos de la sociedad la acosaban, una sombra constante en su vida. La atmósfera se cargaba de emoción y desconfianza. Vaivenes de esperanza y desánimo se entrelazaban mientras los días pasaban. ¿Sería posible unir esos mundos tan distintos, o estaban destinados a perder ambos? En los momentos más oscuros, un destello de amor brillaba, pero siempre acompañando la duda. ¿Podrían realmente ser felices? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión crecía día a día entre los dos mundos. Cada encuentro se volvía un campo de batalla entre el amor y las expectativas sociales. Pero entonces, una mañana, todo cambió. El sol se asomaba tímidamente por las calles de la ciudad cuando un timbre de teléfono rompió el silencio en la pequeña vivienda donde Elena y Martín comenzaban sus vidas juntos. Con un gesto vago, Martín respondió, su rostro sobrando de confusión y esperanza. No pasaron ni 10 segundos cuando su mirada se tornó sombría, como si un profundo secreto se hubiera deslizado entre ellos. «Es mi hermano», dijo con voz entrecortada. «Viene a buscarme». Elena se congeló. Esa llamada, inesperada y aterradora, arrastró consigo una marea de incertidumbres. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? La inquietud se apoderó de ella. Martín nunca había mencionado a su hermano como un activo en su vida. Era un nombre que lo atormentaba, un pasado lleno de sombras. Pero era la oportunidad para salir de aquel rincón oscuro. La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto, elegante, irrumpió en el pequeño hogar.
La presencia de Joaquín era como un huracán. Su traje impecable resplandecía en contraposición a la ropa desgastada de Martín. La familiaridad en sus ojos era escalofriante, pero sobre todo, la mirada de desprecio que dirigía a su hermano desnudó el alma de todos en la habitación. «No puedo creer que te hayas rebajado a esto», dijo Joaquín con desdén, dejando que cada palabra cayera como piedras. «¿Te olvidaste de tu familia? ¿De ti mismo?» «Soy feliz aquí», replicó Martín con firmeza. Aunque la duda comenzaba a filtrarse en sus palabras, la situación era tensa y cada susurro de Joaquín hacía eco en las paredes. La atmósfera se volvió irrespirable. Elena observaba desde un rincón, sintiendo como si una tempestad se desatara. Fue un instante, solo un instante, cuando su hermano sacó un sobre del interior de su abrigo. «Esto es para ti», dijo Joaquín, mientras lo lanzaba a Martín. «Es hora de que decidas». El sobre aterrizó en el suelo, como un destino que se negaba a ser abierto. «¿Qué es?» La voz de Martín tembló. Su corazón palpitaba con fuerza. «Es una oferta. Tu antiguo trabajo. Tu vida de antes. Estoy dispuesto a dejar que vuelvas», contestó Joaquín. «Pero tienes que dejarla a ella». Como un trueno, esas palabras reverberaron en la cabeza de Elena. El aire se tornó pesado. La traición, la duda, todo se mezcló en un torbellino de emociones. ¿Desaparecer? ¿Regresar a esa vida? Martín miró la oferta con un profundo dolor en su rostro. ¿Y dejar a la única persona que me ha querido? Es solo una mendiga, Martín. Esto no es vida, insistió Joaquín. Las palabras quedaron colgando llenas de desdén. El interior de Elena ardía. Quería gritar, quería correr. ¿Era el amor un precio tan alto? Un sudor frío recorrió su espalda. Cada segundo era un cuchillo que se enterraba más hondo. Mientras las visiones de un futuro juntos titilaban como estrellas moribundas, una idea le atravesó la mente. ¿Sería el amor suficiente para enfrentar una tormenta así? Fue entonces cuando la traición más profunda arribó con su propia sombra. Mientras Joaquín desnudaba el corazón de Martín, su teléfono sonó nuevamente. Era su madre. La llamada cambió todo. «Estás en peligro. Ven a casa. Hay algo que debes saber sobre tu padre», advirtió ella, su voz cargada de pánico. Las palabras rebotaron en el aire, como una ola gigante que se acerca a la orilla. No era solo una decisión que toma sus corazones. El duelo entre pasar la página o aferrarse a lo nuevo estaba a punto de definirse con un secreto devastador. Y en ese momento, mientras la presión aumentaba, todo lo que creyeron saber se desmoronó. La verdad siempre tiene un precio, y la pregunta final quedó flotando en el aire. ¿Quién estaba realmente en peligro aquí? El silencio se adueñó del ambiente. Martín miraba el sobre en el suelo, como si contuviera su futuro. Las palabras de Joaquín reverberaban en su mente. «Es solo una mentira». Elena, parada en un rincón, sentía que el aire se volvía pesadez mientras la tensión crecía. Sin embargo, el sonido del teléfono no solo rompió el silencio, también traía consigo una revelación inminente. «Mamita». La voz de Martín era un susurro, miedo envolviendo cada palabra. La angustia en la voz de su madre era palpable a través del teléfono. «Hay algo que debo decirte. Tu papá está involucrado en algo terrible». Los latidos de su corazón resonaban como un tambor. Cada pulso era un golpe de terror. «¿Qué sucedió?», preguntó Martín, su voz casi temblando. Elena, incapaz de contenerse, se acercó con ansiedad. La noticia pareció construir un muro entre ellos y el hermano que hasta el momento había sido su adversario. «Recibí amenazas», continuó su madre, jadeando. «Están demandando a la familia, dinero, secretos, algo que no he podido entender por completo, pero están buscando a Martín». Las palabras golpearon el ambiente como si un rayo hubiese caído. Los ojos de Joaquín se abrieron, atónitos. ¿Qué significa eso?», preguntó, casi incapaz de ver más allá de su propio egoísmo. «Tu padre está metido en negocios turbios, Martín, y lo involucraron a él». La voz de su madre quebró. Las fichas del rompecabezas caían sin piedad. «Esto no solo te afecta a ti, afecta a Elena y a todo lo que hemos construido». Elena sintió una punzada en su pecho.
Su vida había sido un caos desde que el amor parecía brillar en medio de la derrota. ¿De verdad estaba en peligro? ¿Hay que ir a la policía? Martín preguntó. La confusión se instaló en su rostro mientras su mundo se desmoronaba. No lo sé, hijo. La única opción que veo es volver a casa. Necesitamos protección. La preocupación de su madre era una sombra oscura que la envolvía. El hogar, un lugar que había sido refugio y ahora una trampa. En un giro repentino, el rostro de Joaquín se endureció. No puedo creer que te arrastres hacia eso. Deberías pelear, Martín. No es momento de sentir pena. ¿Pena? Su voz se alzó. La rabia empezó a brotar. ¿Acaso no sabes lo que he luchado para estar aquí? ¿Para encontrar mi propio valor en un lugar donde nunca tuve ninguna? Esta no es la vida que mereces. Insistió Joaquín. Su tono bajó un tono, pero la intensidad estaba al alza. Eres un Lamadrid. La gente debe ver lo que has dejado atrás, y estarás perdiendo todo esto por una mujer que no entiende tu historia. Esa simple declaración le golpeó con fuerza a Elena. Ella no entendía nada. O tal vez todo estaba tan claro y oscuro al mismo tiempo. La desconfianza se instalaba en sus corazones, y justo cuando todo parecía incierto, un ruido sordo resonó en la puerta. Alguien golpeaba fuertemente. Las miradas se cruzaron. El miedo desgarrador se apoderó de todos los presentes. ¿Quién podría ser? El instante se volvió eterno. Con un gesto casi inconsciente, Martín se acercó a la puerta, mientras su corazón latía con fuerza. Abrir esa puerta podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los murmullos de Joaquín y Elena desaparecieron en un silencio expectante. La vida de Martín estaba a punto de cambiar una vez más, y las revelaciones aún no habían terminado. A medida que giraba el picaporte, el aire se volvió frío y pesado. Martín respiró hondo. ¿Qué les esperaría al abrir esa puerta? ¿Sería la respuesta a sus problemas o el principio de una nueva tormenta? El misterio flotaba en el aire. Martín respiró hondo mientras giraba el picaporte. La tensión era palpable en la habitación. Su corazón latía desenfrenadamente, como si estuviera a punto de estallar. Elena y Joaquín observaban con ojos ávidos. El silencio era como un grito que reverberaba en el aire. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó helado. Era un hombre encapuchado, con una mirada feroz. Tenía una cicatriz que le atravesaba la cara y el cabello despeinado. Martín sintió que se le helaba la sangre. El hombre empujó con fuerza la puerta, obligándolos a dar un paso atrás. «¡Dame el dinero, ahora!», exclamó con una voz grave, llena de furia. Martín, Elena y Joaquín se quedaron parados, confundidos y aterrados. Elena sintió un nudo en la garganta, mientras la adrenalina se agitaba en su interior. «¿De qué hablas? No tenemos nada», balbuceó Joaquín, intentando mantener la calma. Pero Martín sabía que el mensaje no era solo lo que ese hombre decía, sino lo que su presencia representaba. «Tu padre me envió», continuó el hombre, mirando a Martín con odio. «Está en problemas, necesita que saldes la deuda, o pagarás las consecuencias». Las palabras le cayeron a Martín como un balde de agua helada. Su padre, ¿qué había hecho esta vez? Un torrente de recuerdos y emociones lo abrumó. Un padre ausente, lleno de secretos, que lo había arrastrado a una vida que él había decidido dejar atrás. Pero ahora ese pasado regresaba con furia. «No puedes ser serio», gritó Martín, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. «No tengo nada que ver con él. Mi vida es diferente ahora». El hombre encapuchado soltó una risa burlona. «¿Diferente? Eres un Lamadrid. Siempre volverás a lo mismo». Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo y lo apuntó hacia Martín. El miedo recorrió el cuerpo de Elena, y un grito se le escapó de los labios. «No te acerques a él», bramó Joaquín, dando un paso adelante, tratando de proteger a su hermano. Pero la situación era inestable. Martín sintió el peso del arma no solo sobre su vida, sino sobre el futuro que había querido construir con Elena. En ese instante, un golpe sordo resonó en la puerta principal. El timbre de la puerta sonó nuevamente, pero este era diferente, lleno de urgencia. El hombre encapuchado se volvió hacia la dirección del sonido confuso.
¿Quién más podría estar allí y qué quería? ¡Abre!, gritó una voz familiar. Era la madre de Martín. Justo en el momento en que el hombre encapuchado estaba a punto de reaccionar, la puerta se abrió de un golpe, y su madre, pálida y asustada, entró corriendo. ¡Martín, cuidado! Ya era demasiado tarde. El hombre se lanzó hacia ella, y el caos estalló. Elena vio cómo todo se desenfrenaba. Nadie se esperaba esto. La escena se tornó caótica. Las cosas volaban, y una fracción de segundo se sintió como una eternidad. Martín se lanzó hacia el misterioso atacante, buscando proteger a su madre. Joaquín se unió a él y pronto todo se convirtió en una lucha desenfrenada. Cuerpos se empujaban, gritos resonaban. El cielo se volvía gris en la mente de Elena mientras las imágenes se mezclaban. Pero justo en el clímax de la confusión, el encapuchado giró y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un pequeño objeto metálico con un destello. «¡Toma esto!», gritó, arrojando lo que parecían unas llaves al suelo antes de desaparecer por la puerta trasera, dejando a todos atónitos. Martín, con el corazón aún latiendo a 1000, se agachó y recogió las llaves. Eran antiguas, de un color plateado que brillaba incluso en la penumbra. ¿Quién era él? «¿Qué significan estas llaves?», murmuró. La mirada de Joaquín se llenó de miedo y sorpresa. «No sé, pero algo me dice que esto no ha terminado». El rostro de Elena se tornó grave, y una sombra de preocupación cruzó su mente. «¿Qué acabamos de desatar?». Y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería esto el comienzo de un peligro aún mayor, o la clave para desentrañar los secretos que rodeaban a la familia Lamadrid? Martín respiró hondo mientras giraba el picaporte. La tensión era palpable en la habitación. Su corazón latía desenfrenadamente como si estuviera a punto de estallar. Elena y Joaquín observaban con ojos ávidos. El silencio era como un grito que reverberaba en el aire. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó helado. Era un hombre encapuchado, con una mirada feroz. Tenía una cicatriz que le atravesaba la cara y el cabello despeinado. Martín sintió que se le helaba la sangre. El hombre empujó con fuerza la puerta, obligándolos a dar un paso atrás. «¡Dame el dinero, ahora!», exclamó con una voz grave, llena de furia. Martín, Elena y Joaquín se quedaron parados, confundidos y aterrados. Elena sintió un nudo en la garganta mientras la adrenalina se agitaba en su interior. «¿De qué hablas? No tenemos nada», balbuceó Joaquín, intentando mantener la calma. Pero Martín sabía que el mensaje no era solo lo que ese hombre decía, sino lo que su presencia representaba. «Tu padre me envió», continuó el hombre, mirando a Martín con odio. «Está en problemas. Necesita que saldes la deuda, o pagarás las consecuencias». Las palabras le cayeron a Martín como un balde de agua helada. Su padre, ¿qué había hecho esta vez? Un torrente de recuerdos y emociones lo abrumó. Un padre ausente, lleno de secretos, que lo había arrastrado a una vida que él había decidido dejar atrás. Pero ahora, ese pasado regresaba con furia. «No puede ser serio», gritó Martín, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. «No tengo nada que ver con él. Mi vida es diferente ahora». El hombre encapuchado soltó una risa burlona. «¿Diferente? Eres un Lamadrid. Siempre volverás a lo mismo». Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo y lo apuntó hacia Martín. El miedo recorrió el cuerpo de Elena, y un grito se le escapó de los labios. «¡No te acerques a él!», bramó Joaquín, dando un paso adelante, tratando de proteger a su hermano. Pero la situación se tornaba inestable. Martín sintió el peso del arma no solo sobre su vida, sino sobre el futuro que había querido construir con Elena. En ese instante, un golpe sordo resonó en la puerta principal. El timbre de la puerta sonó nuevamente, pero este era diferente, lleno de urgencia. El hombre encapuchado se volvió hacia la dirección del sonido, confuso. ¿Quién más podría estar allí? ¿Y qué quería? «¡Abre!», gritó una voz familiar. Era la madre de Martín. Justo en el momento en que el hombre encapuchado estaba a punto de reaccionar, la puerta se abrió de un golpe, y su madre, pálida y asustada, entró corriendo. «Martín, cuidado», bramó, pero ya era demasiado tarde. El hombre se lanzó hacia ella, y el caos estalló. Elena vio cómo todo se desenfrenaba.
Nadie se esperaba esto. La escena se tornó caótica. Las cosas volaban, y una fracción de segundo se sintió como una eternidad. Martín se lanzó hacia el misterioso atacante, buscando proteger a su madre. Joaquín se unió a él, y pronto todo se convirtió en una lucha desenfrenada. Cuerpos se empujaban, gritos resonaban. El cielo se volvía gris en la mente de Elena mientras las imágenes se mezclaban. Pero justo en el clímax de la confusión, el encapuchado giró, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un pequeño objeto metálico con un destello. «¡Toma esto!», gritó, arrojando lo que parecían unas llaves al suelo, antes de desaparecer por la puerta trasera, dejando a todos atónitos. Martín, con el corazón aún latiendo a mil, se agachó y recogió las llaves. Eran antiguas, de un color plateado que brillaba incluso en la penumbra. ¿Quién era él? ¿Qué significan estas llaves?, murmuró. La mirada de Joaquín se llenó de miedo y sorpresa. No sé, pero algo me dice que esto no ha terminado. El rostro de Elena se tornó grave, y una sombra de preocupación cruzó su mente. ¿Qué acabamos de desatar? Justo cuando iban a reflexionar sobre la situación, de la nada, un estruendo y el sonido de sirenas rompieron el aire. La policía. Las luces parpadeantes iluminaban la calle. Un vehículo policial se detuvo frente a la casa. Los gemidos de las sirenas resonaban a través de las paredes. Martín sintió que el pánico lo envolvía. «¡Ocúltate!», gritó Joaquín. Pero no había tiempo. Un grupo de policías entró en la casa en un torbellino de acción. «¡Manos arriba! ¡Nadie se mueva!». Martín sintió que el mundo se le caía encima. ¿Por qué la policía estaba aquí? Y entonces lo inesperado. Un oficial, con una mirada severa, se acercó a Martín y lo miró a los ojos. «Martín Lamadrid, estás arrestado». El impacto de esas palabras lo aplastó como una losa. La confusión tomó la delantera. «¿Arrestado? ¿Por qué?», balbuceó, su voz temblando. «Por la desaparición de tu padre», dijo el oficial, su tono inflexible. «Y no solo eso, hay acusaciones graves en su contra que te afectan a ti». Elena dio un paso atrás. Su rostro se tornó pálido. «¿Qué? Tu padre está involucrado en esto. ¿Y tú?». Martín sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo que había llegado a construir, todo lo que había querido proteger, se desmoronaba. Una oleada de traición e incredulidad lo envolvió. «Escucha, no es lo que parece», intentó justificar, pero el caos lo ahogaba. La verdad se volvió borrosa y pesaba como un ancla en su corazón. Sabía que el momento había llegado para desenmascarar secretos oscuros, pero había más por descubrir. Esa no sería solo una pelea por su vida, sino más bien un conflicto que pondría a prueba su amor. Mientras la policía lo conducía fuera, en ese instante, Elena se dio cuenta de algo abrumador. ¿Y si en realidad era su padre quien había manipulado todo desde la sombra? Sus recuerdos, su amor por él, se tambalearon. La pregunta en el aire era clara. ¿Qué más estaba ocultando la familia Lamadrid? ¿Qué secretos devastadores los destruirían a todos? Martín respiró hondo mientras giraba el picaporte. La tensión era palpable en la habitación. Su corazón latía desenfrenadamente, como si estuviera a punto de estallar. Elena y Joaquín observaban con ojos ávidos. El silencio era como un grito que reverberaba en el aire. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó helado. Era un hombre encapuchado, con una mirada feroz. Tenía una cicatriz que le atravesaba la cara y el cabello despeinado. Martín sintió que se le helaba la sangre. El hombre empujó con fuerza la puerta, obligándolos a dar un paso atrás. «Dame el dinero, ahora», exclamó con una voz grave, llena de furia. Martín, Elena y Joaquín se quedaron parados, confundidos y aterrados. Elena sintió un nudo en la garganta mientras la adrenalina se agitaba en su interior. «¿De qué hablas? No tenemos nada», balbuceó Joaquín, intentando mantener la calma. Pero Martín sabía que el mensaje no era solo lo que ese hombre decía, sino lo que su presencia representaba. «Tu padre me envió», continuó el hombre, mirando a Martín con odio. «Está en problemas. Necesita que saldes la deuda, o pagarás las consecuencias». Las palabras le cayeron a Martín como un balde de agua helada. Su padre, ¿qué había hecho esta vez? Un torrente de recuerdos y emociones lo abrumó.
un padre ausente, lleno de secretos, que lo había arrastrado a una vida que él había decidido dejar atrás. Pero ahora, ese pasado regresaba con furia. «No puedes ser serio», gritó Martín, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. «No tengo nada que ver con él, mi vida es diferente ahora». El hombre encapuchado soltó una risa burlona. «¿Diferente? Eres un Lamadrid, siempre volverás a lo mismo». Con un movimiento rápido sacó un cuchillo y lo apuntó hacia Martín. El miedo recorrió el cuerpo de Elena, y un grito se le escapó de los labios. «No te acerques a él», bramó Joaquín, dando un paso adelante, tratando de proteger a su hermano. Pero la situación se tornaba inestable. Martín sintió el peso del arma no solo sobre su vida, sino sobre el futuro que había querido construir con Elena. En ese instante, un golpe sordo resonó en la puerta principal. El timbre de la puerta sonó nuevamente. Pero este era diferente, lleno de urgencia. El hombre encapuchado se volvió hacia la dirección del sonido, confuso. ¿Quién más podría estar allí? ¿Y qué quería? «¡Abre!», gritó una voz familiar. Era la madre de Martín. Justo en el momento en que el hombre encapuchado estaba a punto de reaccionar, la puerta se abrió de un golpe, y su madre, pálida y asustada, entró corriendo. «Martín, cuidado», bramó, pero ya era demasiado tarde. El hombre se lanzó hacia ella, y el caos estalló. Elena vio cómo todo se desenfrenaba. Nadie se esperaba esto. La escena se tornó caótica. Las cosas volaban, y una fracción de segundo se sintió como una eternidad. Martín se lanzó hacia el misterioso atacante, buscando proteger a su madre. Joaquín se unió a él, y pronto todo se convirtió en una lucha desenfrenada. Cuerpos se empujaban, gritos resonaban. El cielo se volvía gris en la mente de Elena mientras las imágenes se mezclaban. Pero justo en el clímax de la confusión, el encapuchado giró, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un pequeño objeto metálico con un destello. «Toma esto», gritó, arrojando lo que parecían unas llaves al suelo antes de desaparecer por la puerta trasera, dejando a todos atónitos. Martín, con el corazón aún latiendo a mil, se agachó y recogió las llaves. Eran antiguas, de un color plateado que brillaba incluso en la penumbra. ¿Quién era él? «¿Qué significan estas llaves?», murmuró. La mirada de Joaquín se llenó de miedo y sorpresa. «No sé, pero algo me dice que esto no ha terminado». En ese momento, un estruendo se escuchó en el exterior. Cuando miraron por la ventana, vieron un grupo de hombres armados rodeando la casa. Elena sintió cómo el miedo le oprimía el pecho. No solo estaban en peligro, sino que algo más profundo estaba en juego. «Esto no es bueno. Debemos salir de aquí», gritó Joaquín, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. «¿Y dónde vamos?», preguntó Elena, al borde del llanto. Habían cambiado de un momento a otro a una vida en la que todo lo que habían conocido se desmoronaba. En ese instante recordó un viejo edificio que su abuelo había poseído. Un lugar que parecía olvidado, pero que siempre había acariciado el anhelo de un refugio. «La casa de mi abuelo. Puede que allí estemos a salvo», dijo. Las palabras salieron llenas de esperanza, aunque el temor seguía presente. Martín sintió que las llaves en su mano se pesaban más que antes. ¿Era esto lo que significaban? ¿Había una salida entre los peligros que acechaban? Sin tiempo que perder, miró a su madre, quien asintió. «Deben actuar rápido». Mientras intentaban escapar por la puerta trasera, un grito desgarrador resonó en el aire. Era uno de los hombres armados, y se estaba acercando rápidamente. El pánico se apoderó de ellos. Todo lo que habían construido, su amor, su familia, estaba en peligro. Pero antes de que pudieran moverse, un sonido ensordecedor llenó el aire. Era una explosión. Las luces brillaron, y el aire se volvió espeso. La casa tembló por completo mientras una nube de polvo los envolvía. El impacto fue tan fuerte que todos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. A través del humo, Martín vio cómo la figura encapuchada aparecía de nuevo, pero ahora rodeado de más sombras. «No hay salida», gritó el encapuchado. «Nada de lo que has construido puede protegerte ahora». Y en medio de la confusión, mientras el pánico se instalaba, Martín tuvo una revelación impactante.
Su padre había orquestado todo esto. Lo arrastró de vuelta a una vida que él pensaba que había dejado atrás, pero quizás solo había sido un peón en un juego aún más oscuro. Pero la pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo acabaría todo esto? ¿Era la traición el precio que tendría que pagar por descubrir la verdad? Cuando la polvareda comenzó a sentarse, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La polvareda comenzaba a sentarse, y Martín se encontraba en un mar de confusión. Algunos destellos de luz aún iluminaban el caos, mientras que el hombre encapuchado desaparecía en la niebla, detrás de la puerta trasera. La imagen de su madre corriendo hacia él, pálida y asustada, se grabó a fuego en su mente. «Martín, ¿estás bien?», preguntó ella, con el rostro entre la angustia y el alivio. Los ojos de Joaquín estaban llenos de miedo, como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién era ese tipo? Martín apenas podía articular las palabras. Su cuerpo respondía con un temblor que no podía controlar. Pero la respuesta no vino de la boca de su hermano. En su lugar, llegó un estruendo que hizo eco en las paredes. Los hombres armados de antes comenzaban a rodear la casa. Todo se transformó en una bola de nervios. Elena sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. Su respiración se volvió errática. «No podemos quedarnos aquí», dijo Joaquín. Casi cada palabra salía a rastras. «¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos?». Su voz era un susurro tembloroso. «La casa de mi abuelo», exclamó Elena, con un brillo de esperanza en los ojos. «Es un lugar seguro. Vamos, rápido». Justo cuando Martín iba a seguirla, un ruido sordo se sintió detrás de ellos. Era una puerta que se cerraba de golpe. Se volvieron al mismo tiempo, y allí estaba el hombre encapuchado, blandiendo un cuchillo, y al lado de él, un grupo de más hombres, todos con miradas amenazantes. «No piensen que pueden escapar», gritó el encapuchado. «Tu padre está en problemas, y ustedes son parte de esto. No existe una salida». El pánico llenaba la habitación. Martín sintió todo caer a su alrededor. Los sueños de una vida nueva se esfumaban. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un sonido extraño detrás de uno de los hombres armados. Era un zumbido, y antes de que pudieran girar, una figura envuelta en sombras entró en la escena. «¡Suéltalo!», una voz fuerte resonó a través del aire. Se trataba de un policía, claramente entrenado, con su arma desenfundada. El encapuchado, al ver la situación, se volvió para escapar, pero un disparo se escuchó. No fue un disparo que hirió, sino uno que impactó contra el suelo, haciéndolo saltar. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», ordenó el oficial. Elena estaba paralizada. ¿Era su salvación o una trampa más? Con el caos, de repente, la figura del encapuchado se frenó. «¡No puedes hacer esto! ¡Tú no entiendes!», gritó, mientras el pánico se reflejaba en su rostro. Martín aprovechó el momento y tomó un paso adelante. «¿Sabes quién soy? Soy yo, tu hermano. ¿Por qué hacen esto?». Pero lo que vino después lo dejó en un estado de shock. El encapuchado retiró la capucha, y los ojos de Martín se abrieron como platos. «Soy yo, Alejandro, tu hermano, el que creías muerto», dijo, su voz una mezcla de rencor y tristeza. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Joaquín miró a Martín, confundido. «¿Alejandro? ¿Es realmente él?». Su voz traicionaba la incredulidad. «Siempre estuve aquí. He visto todo lo que ustedes han hecho y dejado», continuó Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero no es tan simple. Hay cosas que acreditarían la razón por la que fui a la calle. Papá no solo me echó, me vendió. El tiempo se detuvo. Todos estaban atrapados en una red de revelaciones que amenazaban con romper a la familia». Mientras las tensiones crecían, un nuevo sonido llenó el aire. Más sirenas, más luces. La policía estaba llegando en masa. Martín sintió el peso de la verdad aplastarlo. Su hermano, todo lo que había creído era una mentira construida sobre un mar de secretos. La pregunta se hizo eco en su mente. ¿Qué otra verdad oscurísima existía en su familia? ¿Quién estaba realmente en peligro? Y justo cuando creía que la tormenta había pasado, el suelo empezó a temblar bajo sus pies. ¿Era el principio de una nueva lucha o había desatado fuerzas que no podrían controlar? El misterio se hacía cada vez más volátil y el caos solo estaba comenzando.
La polvareda comenzaba a asentarse, y Martín se encontraba en un mar de confusión. Un rayo de luz iluminaba el caos, mientras el hombre encapuchado desaparecía en la niebla detrás de la puerta trasera. La imagen de su madre corriendo hacia él, pálida y asustada, se grabó en su mente. «Martín, ¿estás bien?», preguntó, con el rostro entre la angustia y el alivio. Los ojos de Joaquín estaban llenos de miedo, como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién era ese tipo? Martín apenas podía articular las palabras. Su cuerpo respondía con un temblor que no podía controlar. Pero la respuesta no vino de su hermano. En su lugar, un estruendo resonó en las paredes. Los hombres armados de antes comenzaban a rodear la casa. Todo se transformó en un mar de nervios. Elena sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. Su respiración se volvió errática. «No podemos quedarnos aquí», dijo Joaquín. Casi cada palabra salía retumbando en la agitación. «¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos?». Su voz era un susurro tembloroso. «La casa de mi abuelo», exclamó Elena, con un brillo de esperanza. «Es un lugar seguro. Vamos, rápido». Martín asintió, pero antes de que pudiera moverse, un ruido sordo retumbó en sus oídos. El hombre encapuchado, ahora con la capucha caída, se acercaba con un cuchillo en mano, y al lado de él, un grupo de hombres con emociones ocultas. «No piensen que pueden escapar», gritó el encapuchado. «Tu padre está en problemas, y ustedes son parte de esto. No hay salida». El pánico llenaba la habitación. Martín sintió cómo la desesperación lo absorbía. La figura del encapuchado se movió, mostrando una mirada llena de rencor. En un instante, la tensión se detuvo como un resorte a punto de estallar. Pero justo cuando intentó enfrentarse a Alejandro, la puerta principal se abrió de par en par. Un grupo de policías entró con gritos amenazantes y armas desenfundadas. «Al suelo, nadie se mueva». Martín sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Arrestado?», balbuceó, su voz temblando. Todo lo que había intentado construir se desmoronaba. El encapuchado miró a los oficiales con furia, y de repente se lanzó hacia el lado. «No se muevan», gritó, apuntando con su cuchillo hacia una de las oficiales. Martín, con el corazón en la garganta, miró a Elena y Joaquín, que parecían paralizados. La escena era un torbellino de gritos y movimientos rápidos. Justo cuando pensó que todo terminaba, un disparo resonó en la habitación. El hombre encapuchado se detuvo. Un rasguño en su brazo hizo que cayera al suelo. La policía se abalanzó sobre él, pero en un gesto inesperado, Alejandro giró y corrió hacia la puerta trasera. La atmósfera se electrificó, y Martín, por un impulso, decidió seguirlo. «Alejandro, espera», gritó, pero su hermano no se detuvo. La confusión aumentaba. El caos seguía, pero un sentimiento de conexión emergía en Martín. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Qué secretos guardaba? Martín cruzó la puerta trasera justo a tiempo para ver a Alejandro desaparecer en una calle oscura. Y una sensación de urgencia lo impulsó a seguirlo. Sabía que no podía dejar que se escapara. Pero en un giro repentino, mientras corría, un grito ensordecedor rompió el aire. Era Elena. «¡Martín, cuidado!», gritó. Al darse la vuelta, vio como uno de los hombres armados apuntaba a Elena, pero antes de que pudiera hacer algo, otro tiro resonó. El bullet no solo le dio al hombre, sino que un segundo después vino un sonido aún más impactante, un estallido, seguido de gritos y confusión. Cuando el humo comenzó a disiparse, algo increíble se reveló. Aquella explosión había sido dentro de la casa. Una parte de la estructura había caído, y los gritos de la policía resonaban llenos de desesperación. «El edificio se está derrumbando», gritó Joaquín, mientras el polvo cubría todo como una neblina. Martín sintió su corazón latir a 1000 por hora. No solo se trataba de la búsqueda de su hermano, sino de la salvación de todos ellos. Pero en medio del caos, una figura familiar emergió del humo. Era su padre, desaliñado y herido, con un brillo de locura en los ojos. «Martín, ven aquí. Tenemos que irnos». La mirada de su padre estaba llena de un frenético sentido de urgencia, algo que dejó a Martín sin aliento. No importa qué tan intenso sea el peligro, la única verdad aquí es que nunca estuve solo. «Todo estaba orquestado», gritó su padre, siendo arrastrado por las corrientes del caos. «Huye ahora, o perderás a tu familia para siempre».
Las palabras retumbaban en la mente de Martín. Perderás a tu familia para siempre. Sabía que su vida cambiaría para siempre. ¿Cómo podía abandonar a Elena y Joaquín? Pero la mirada de su padre lo atrapó. La lealtad, el miedo, la traición. Todo se mezclaba mientras la tormenta se desataba. Martín se dio cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Iba a seguir a su padre y descubrir la verdad detrás de todo? ¿O se quedaría y lucharía por salvar a quien realmente amaba? La decisión pesaba como una carga sobre sus hombros, mientras el destino de todos pendía de un hilo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan lejos iría para descubrir la verdad y qué precio estaría dispuesto a pagar por ello? Martín respiró hondo mientras giraba el picaporte. La tensión era palpable en la habitación. Su corazón latía desenfrenadamente, como si estuviera a punto de estallar. Elena y Joaquín lo miraban con ojos ansiosos. El silencio era como un grito que reverberaba en el aire. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó helado. Era un hombre encapuchado, con una mirada feroz. Tenía una cicatriz que le atravesaba la cara y el cabello despeinado. Martín sintió que se le helaba la sangre. El hombre empujó con fuerza la puerta, obligándolos a dar un paso atrás. «Dame el dinero, ahora», exclamó con una voz grave, llena de furia. Martín, Elena y Joaquín se quedaron parados, confundidos y aterrados. Elena sintió un nudo en la garganta, mientras la adrenalina se agitaba en su interior. «¿De qué hablas? No tenemos nada», balbuceó Joaquín, intentando mantener la calma. Pero Martín sabía que el mensaje no era solo lo que ese hombre decía, sino lo que su presencia representaba. «Tu padre me envió», continuó el hombre, mirando a Martín con odio. «Está en problemas. Necesita que saldes la deuda, o pagarás las consecuencias». Las palabras cayeron sobre Martín como un balde de agua fría. Su padre, ¿qué había hecho esta vez? La confusión y el miedo lo inundaron. Sus recuerdos eran solo fragmentos de un pasado del que había querido escapar. «No puedes ser serio», gritó Martín, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. «No tengo nada que ver con él, mi vida es diferente ahora». El hombre encapuchado soltó una risa burlona. «¿Diferente? Eres un lamadrid. Siempre volverás a lo mismo». Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo y lo apuntó hacia Martín. El miedo recorrió el cuerpo de Elena. Sintió un nudo en la garganta, incapaz de gritar. Pero en ese instante, un estruendo rompió la tensión. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de policías irrumpió en la casa. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». Las órdenes eran claras y firmes. Martín sintió el peso de la verdad aplastarlo. Su padre, el hombre que había querido olvidar, ahora lo arrastraba de vuelta a un mundo que creía que podía dejar atrás. «¿Por qué? ¿Por qué viene esto ahora?». En medio del caos, escuchó un grito desgarrador de Elena. «Martín, cuidado». Era el mismo momento en que el encapuchado, viendo la llegada de la policía, decidía salir corriendo. Y en un movimiento rápido, Martín lo siguió. «Alejandro, espera», gritó, sin importar la distancia. Pero su hermano no se detuvo. La confusión aumentaba y mientras corría tras él, un intenso ruido retumbó en su cabeza. «¿Por qué él? ¿Por qué ahora?». Cuando salió al callejón, el encapuchado se desvaneció en la oscuridad. Martín miró a su alrededor. El aire se sentía pesado. Se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo del que no sabía si podría regresar. «¿Por dónde se fue?», murmuró Joaquín, quien apareció detrás, desesperado. Martín sintió que la piel se le erizaba. La atmósfera en el aire no se sentía bien. Algo estaba mal, muy mal. De repente un destello lo iluminó, y en un segundo todo cambió. Mientras buscaban entre las sombras, una figura titilante emergió. Era su padre, desaliñado y con un brillo lunático en los ojos. Martín gritó con desesperación. «Tenemos que irnos. Hay algo que no sabes». Martín sintió un estremecimiento. «¿Qué?», preguntó confundido. «¿Qué está pasando aquí?». «Es demasiado complicado. Tu madre». Pero antes de que pudiera terminar, un ruido ensordecedor retumbó a su derecha. No solo un estallido. Un edificio cercano a ellos comenzó a desplomarse. Los fragmentos de concreto cayeron como lluvia.
El caos se desató. Martín y Joaquín se lanzaron a los lados mientras el polvo llenaba el aire. «¡Cúbranse!», gritó un oficial, pero era demasiado tarde. Martín miró horrorizado mientras su padre desaparecía bajo la nube de polvo. «¡Papá!», gritó, pero no había respuesta. El dolor atravesó su pecho como un cuchillo. Todo lo que había intentado hacer, todo lo que había querido proteger, se desmoronaba ante sus ojos. «Martín, tenemos que irnos», exclamó Joaquín al jalarlo, empujándolo hacia las sombras. En medio del tumulto, Elena apareció, su rostro pálido, los ojos llenos de miedo. «¿Estás bien?». «No tengo idea», murmuró Martín, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Pero justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, escuchó un susurro. «La verdad está más cerca de lo que piensas». Martín giró la cabeza. La voz provenía de un rostro familiar. La madre de Martín. Ella salió del polvo, con lágrimas en los ojos. «Debes escucharme. Hay secretos sobre tu familia que te cambiarán para siempre». Las palabras la envolvieron. Los Lamadrid tienen un tremendo precio que pagar, por no ser quienes pensaban ser. Y en ese momento, una revelación impactante se apoderó de Martín. Todo lo que había creído, toda la historia que pensaba conocer, estaba a punto de cambiar drásticamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Martín comprendió que no solo su vida estaba en juego. Las lealtades se desvanecían, y los secretos se desbordaban. Tenía la sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse. «La verdad suele ser más peligrosa que cualquier arma», dijo su madre con un tono sombrío. Mientras la tensión llenaba el aire, la interrogante quedó flotando. ¿Qué significaba realmente ser un Lamadrid? ¿Y a qué precio? Martín se sentía atrapado en un torbellino de emociones. La revelación sobre su hermano Alejandro había desgarrado su corazón, y el caos del colapso del edificio estimulaba el miedo en su interior. Elena lo miraba. Sus ojos grandes reflejaban angustia y esperanza a la vez. «¿Qué hacemos?». Su voz era un susurro ahogado, pero su mirada desafiaba la desesperación. La madre de Martín, cubierta de polvo, se acercó tambaleándose. «Tenemos que huir. La policía no protegerá a todos los Lamadrid», dijo, su tono grave y lleno de urgencia. Elena apretó la mano de Martín, como si su contacto pudiera anclarlo a la realidad. «¿Y Alejandro? ¿No podemos ayudarlo?», preguntó, la angustia empañando su voz. Martín sentía su propio corazón dividirse entre su familia biológica y la familia que había construido. Pero aquel dilema no podía ser más agudo en ese instante. Los gritos de los hombres armados resonaban en el aire, y los ecos de la explosión apenas estaban comenzando a desvanecerse. «Tu vida, la mía, deben ser nuestra prioridad», dijo Joaquín, tenso. «No podemos quedarnos a luchar por un hermano que nos ha traicionado». La voz de su madre cortó la tensión. «No sabemos si está del lado del enemigo o del nuestro», murmuró con tristeza. Su expresión revelaba un dolor profundo. «Pero no podemos perder más tiempo». Elena, con instinto de supervivencia, sugirió: «Vayamos a la casa de tu abuelo. Tiene un sótano que siempre fue un refugio. Allí estaremos a salvo por un tiempo». Así, se lanzaron hacia la salida trasera. El aire estaba denso en su pecho mientras corrían. El sonido de las sirenas se acercaba, pero lo más inquietante era el silencio ominoso que seguía al caos. Llenos de determinación y pánico, salieron corriendo hacia el callejón oscuro. El corazón de Martín latía con fuerza. Un laberinto de emociones lo abrumaba. La traición, el amor, el miedo, todo chocaba en su interior. Al girar una esquina notó que la figura encapuchada esperaba. Su respiración entrecortada. «¡Detente!», gritó, su voz resonando con la intensidad del momento. Pero Alejandro solo sonrió con tristeza. «No hay tiempo, Martín. Hay algo más que no sabes». «Dímelo ahora», exclamó Martín, retrocediendo ante la revelación oculta que veía en sus ojos. Pero antes de que Alejandro pudiera hablar, las luces de la policía brillaron intensamente. En un reflejo de desesperación, giró y emprendió la huida. Y aunque Martín sintió la necesidad de seguirlo, el instinto lo retuvo. La verdadera batalla era en casa. Corrieron lo más rápido que pudieron, tomando rutas laterales que les eran familiares. La casa de su abuelo estaba a la vista. Allí, el refugio de la infancia les aguardaba.
Ya estaban en la puerta cuando Joaquín apartó un escombro que bloqueaba la entrada. «Entra», ordenó, empujando a Elena y a su madre al interior. El sótano era oscuro y polvoriento, pero se sentía seguro. Las paredes estaban llenas de historias familiares, recuerdos que ahora parecían casi irreales. Su madre cerró la puerta tras ellos con un golpe sordo. «Estamos a salvo por ahora», dijo, su tono complacido un reflejo de la tensión que se relajaba. Pero la puerta quedó temblando. Una figura apareció. Era Alejandro, contra la luz. «No sé lo que está pasando, pero los Lamadrid no son quienes creen», murmuró, mientras el rostro de su hermano brillaba con un rayo de esperanza. La tensión se cortó al ver la vulnerabilidad en sus ojos. «Hemos sido engañados. La relación con papá es más oscura de lo que jamás supieron», concluyó, mientras una lágrima caía por su mejilla. Martín sintió una conexión renovada. Era su hermano, a pesar de todo. La familia siempre era más fuerte que la traición. «Habla, por favor, necesito saberlo todo». Y así en la penumbra del sótano, Alejandro compartió la historia oculta de su familia, mientras las sirenas se desvanecían en la distancia. Al final, los Lamadrid se tomarían de la mano y enfrentarían su nuevo destino juntos, redimiéndose de las cadenas del pasado. Mientras la luz del amanecer se filtraba por las grietas de la casa, el deseo de un nuevo comienzo ardía intensamente en sus corazones. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y demostrar cuánto aprecias este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.